Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y nuestros buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente a nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, ayer les tocó ver algo sobre el capítulo 3. Si el consumir fuera producto de nuestra voluntad, se podría considerar como una locura, pero no es producto de nuestra voluntad. Sin embargo, el capítulo 3 lo podríamos mencionar como el de la locura adictiva. Dice, la mayoría de nosotros hemos estado remisos, o sea, nos ha costado trabajo admitir que éramos realmente adictos. Punto y aparte. Admitir que éramos realmente adictos y luego nos dice a nadie le agrada, o sea, admitir que somos adictos, a nadie le agrada pensar que es física y mentalmente diferente a los que no son adictos al consumo. ¿No? Entonces, ahí la primera pregunta es, nosotros ya nos dimos cuenta de que somos física y mentalmente diferentes a los que no son adictos, porque no todo el que consume es adicto. Luego dice, en nuestras carreras, en la actividad adictiva, innumerables y vanos esfuerzos para probar que podíamos consumir con otras personas. Realmente nosotros ya vimos que era lo que daba origen al inicio del consumo, la negación inconsciente a vivir determinadas emociones, que no depende de lo que vivimos, sino de lo que pensamos acerca de lo que vivimos. Entonces, cada vez que bebíamos, en realidad no pretendíamos probar que podíamos consumir como las personas que no son adictas. No entraba, se da el mandato bioquímico, la urgencia inaplazable, y no aparece ningún propósito de probar que podíamos consumir como las otras personas, ni para nosotros mismos aparece ese propósito, ¿no? Entonces esto que está aquí no está tan correcto. La idea de que de alguna forma algún día llegará a controlar su manera de consumir y disfrutar consumiéndolo es la gran obsesión de todo consumidor anormal. Consumidor anormal aquí viene siendo adicto. La gran obsesión, por ahí hay varias definiciones de obsesión, pero es una idea fija, persistente. Dice que nosotros teníamos la idea de que llegaríamos a controlar. En realidad no tomábamos en cuenta eso para nada. No tomábamos en cuenta el hecho de que no estábamos encontrando la forma de controlar nuestro consumo.
no era nuestro intento, ¿no? Era el disparo de la urgencia inaplazable sin ninguna otra consideración, sin querer controlar nuestra manera de consumir, ¿no? Luego dice, la persistencia de esta ilusión es sorprendente. Aquí la palabra ilusión, la persistencia de esta mentira, de que algún día podemos controlar nuestra manera de consumir, es sorprendente. Pero no es eso no es esa mentira la que perseguimos hasta las puertas de la locura o de la muerte. Llegamos hasta las puertas de la locura o de la muerte, pero no pretendiendo que podemos controlar nuestro consumo, compañeros. Quedan separados esos dos hechos. Se da el consumo y no hay ninguna pretensión de demostrarnos a nosotros mismos o a los demás que podemos controlar nuestra manera de consumir, ¿verdad? Dice, llegamos a comprender que teníamos que admitir plenamente en lo más profundo de nuestro ser que éramos adictos. Esto es decir, que éramos física y mentalmente diferentes a los que no son adictos. Este es el primer paso hacia la recuperación. Hay que acabar con la mentira de que somos como la demás gente o de que pronto lo seremos. Nunca lo seremos. Una vez adicto, adicto para siempre, ¿no? Y aquí aquí analizan solo la pérdida de control, que es la forma en que consume. Lo que distingue al adicto es la causa por la cual consume y la forma en que consume. Ese capítulo más bien se dedica a analizar la forma, la pérdida del control, la compulsión física o alergia orgánica, la reacción anormal ante el consumo de algo, ¿no? ¿En qué consistía esa reacción anormal? En no poder interrumpir el consumo, en la pérdida del control de la cantidad que se consume. Dice, somos hombres y mujeres que hemos perdido la capacidad para controlar nuestra manera de consumir. Eso es lo que distingue a un adicto, ¿no? Lo que define cómo se presenta el consumo en un adicto es la causa que la ocasiona y la forma en que se consume. Aquí están hablando de la forma, de la pérdida del control de la cantidad que se consume. Lo que en la tabla de la alcoholomanía está en la etapa número 8. Ya les he dicho que antes, para declarar que alguien tenía este problema de salud, era necesario que estuviera esta fase número 8, la pérdida del control. Una vez que el adicto consume una pequeña cantidad, se despierta en él una apremiante necesidad de consumir, lo cual no termina hasta que está totalmente intoxicado. Entonces este capítulo se está refiriendo mucho a la forma en que consume un adicto, no tanto a la causa. Luego dice, hemos perdido nuestra capacidad para controlar nuestra manera de consumir. No hay nadie realmente adicto que recupere jamás ese control, ¿no? Por ese lado es incurable, y es incurable, por eso la única solución es no iniciar el consumo, ¿verdad? Es incurable en cuanto a la forma y es incurable en cuanto a la causa. No estamos curados, lo que tenemos es una suspensión diaria en nuestra sentencia. Todos nosotros creíamos
que a veces que estábamos recobrando el control, pero esos intervalos generalmente breves les eran inevitablemente seguidos de todavía menos control, que con el tiempo nos llevaba a un estado lastimoso e inexplicable de desmolarización. Unánimemente estamos convencidos de que los adictos padecemos de una enfermedad progresiva, ¿no? Después de cierto tiempo empeoramos, nunca mejoramos. Aquí se están refiriendo a la pérdida del control nada más, a la pérdida del control. Dice, somos como individuos que han perdido las piernas y a estos nunca les salen otras. Tampoco parece haber ninguna clase de tratamiento que haga que los adictos seamos como las demás gentes en cuanto a la forma de consumir, no en cuanto a otra cosa. Dice, en algunos casos ha habido una recuperación pasajera, seguida siempre por una recaída más grave. Los médicos que están familiarizados con la adicción están de acuerdo en que no hay tal cosa como convertir a un adicto en un consumidor que no sea adicto, que no presente las características del adicto. No obstante, todo lo que... Aquí habíamos dicho que la enfermedad es remisible, pero es reincidible, ¿verdad? Entonces, la remisión, aunque tengamos periodos de remisión, eso no garantiza que no seguimos teniendo la enfermedad en cuanto a la forma en que se presenta el consumo en nosotros. Luego dice, puede ser que la ciencia lo logre algún día, pero todavía no lo ha hecho, ¿no? Y la ciencia no lo va a lograr, ¿verdad? No obstante todo lo que podamos decir, muchos que realmente son adictos no van a creer que pertenecen a esta clase. Tratarán a base de toda clase de ilusiones y de experimentos de convencerse a sí mismos de que son la excepción a la regla. Esto tampoco. Nunca nosotros hemos tratado en primer lugar, nos hemos dado cuenta de estos conceptos, compañeros, hasta que empezamos a estar familiarizados con esto. Antes de eso, antes de llegar a conocer algo de esto, para nosotros esos conceptos no existían, ¿verdad? Entonces, tratarán a base de toda clase de ilusiones y de experimentos de convencerse a sí mismos de que son la excepción a la regla. Eso tampoco es cierto. No estamos tratando de convencernos de que somos la excepción a la regla. Y es aquí, cuando llegamos aquí a empezar a enterarnos de lo que es la enfermedad, que nos damos cuenta de que la pérdida de control de la cantidad que consumimos es la forma, eso es lo que determina la forma en que consumimos y de que eso es lo que nos hace físicamente diferentes, es la compulsión física. Mentalmente diferentes es por la dependencia psicológica, por lo que inicia el consumo. Dice, solo Dios sabe lo que hemos hecho durante tanto tiempo para consumir como otras personas. Nunca ha sido nuestro propósito, compañeros, consumir como otras personas. Y aquí, pues, si alguien considera que sí, durante su carrera adictiva, su propósito fue en algún momento dado consumir como otras personas, pues que lo digan para poder analizarlo. ¿Alguien considera que su propósito fue consumir como otras personas en algún momento? Sí, hijo. Sí, buenas tardes, compañero. No nos alcanzo uno más. Fíjame que esta parte que estás leyendo, Padrino, de alguna manera ahorita a mí me remonta a cuando se iniciaba el síntoma, cuando se iniciaba el consumo, y yo podría decir ahorita que yo por mi mente sí cruzaba la idea
de decir, nada más van a ser 3. Eso fue aumentando. Ya después decía, nada más van a ser 7. O sea, en diferentes etapas, ¿no? De cómo estaba yo consumiendo. Ya estoy hablando de la sustancia de la piedra. Con el alcohol fue lo mismo. O sea, sí llega a confundirse. Para mí, en lo personal, llega a confundirse un poco esa parte en donde creí que en algún momento iba yo a poder tener control sobre esa parte, ¿no? Sobre esa parte de no llegar a la parte que me define como adicto. Sí, pero esa creencia de que en algún momento ibas a tener control no se presentaba cuando estabas consumiendo. No, ya cuando regresaba el consumo, se iba completamente. Yo te hablo de antes de iniciarlo. Yo decía, en esta ocasión nada más esto. Eso que dices de beber como las demás personas, en cierta etapa del punto del proceso, ya de consumo, bueno, ya que ya había yo no en el momento consumido, sino que ya llevaba tiempo consumiendo y me daba cuenta que no podía frenar hasta llegar a la intoxicación, sí también llegaba a pasar, ¿no? Por ejemplo, en esta reunión familiar, no puedo hacer mis ridículos porque va la familia, entonces nada más voy a beber hasta cierto punto, ¿no? Y nunca se logró, o sea, fue a lo mejor lo que dice ahí la ilusión, ¿no? Fue una mentira, pero sí la perseguí durante muchos años de mi carrera, O sea, sí la perseguí porque yo a cada vez que No, pero, había algún... pero cuando iniciabas el consumo, no pensabas o considerabas que ibas a poder controlar tu consumo, hijo. Se inicia el consumo y no hay ninguna... No, ya empezando con la mañana, y no hay otra consideración. Empezando el consumo no hay la creencia de que vas a consumir con control, hijo. Eso lo podrás pensar mientras no estés consumiendo. Exactamente. Muy bien. Luego dice, estos son algunos de los métodos que hemos probado. Consumir solamente determinada sustancia, limitar el número de dosis, eso tampoco es cierto. Nunca consumir solo, nunca consumir por la mañana, consumir solamente en casa, nunca tener sustancia en casa, nunca consumir durante las horas de trabajo, consumir solamente en fiestas, cambiar una clase de sustancia por otra, consumir solamente ciertas sustancias, prometer renunciar al empleo si nos volvemos a intoxicar, con o sin solemnidad, hacer un viaje, no hacer un viaje, jurar para siempre, con o sin solemnidad, hacer más ejercicio físico, hacer libros conducentes a la inspiración, ir a fincas de salud y sanatorios, aceptar voluntariamente ser internados en centros de tratamiento. Podríamos prolongar esta lista hasta el infinito. ¿Eso qué nos dice? Aceptar voluntariamente, en primer lugar, hay que ver qué tan voluntariamente se acepta internarse. Nos cuesta un trabajo meternos aquí que con... Sí, espérame tantito, Gustavo. Que no se acepta voluntariamente acudir y a internarse en un centro de tratamiento. Y no basta con internarse en un centro de tratamiento, sino hacer lo que se debe hacer, experimentar el cambio que debemos hacer. Sí, Gustavo. Ahorita que hablamos de internarse voluntariamente, yo estoy viendo por mi voluntad, ¿no? O sea, no es como que me hayan dicho que venía a la fuerza. Porque pues, cuando me preguntaron que aquí de la casa, yo les dije que sí, no, la verdad, lo que es. Porque pues al fin y al cabo, si ya llevaba tiempo, o sea, yo fuera simplemente un año, porque pues ahora lo veo así, ¿no? Algo que decía que me gustaba, pero realmente no me estaba haciendo daño con eso. Entonces, pues ahorita en el tiempo que llevo aquí, pues he estado viendo la vida de otra manera, ¿no? Que sí se puede verla sin consumir, cosa que pues antes no podía hacer. Entonces, pues
Bueno, cuando dice uno voluntariamente, en realidad vino uno obligado por las circunstancias. No viene uno voluntariamente, ¿no? En tu caso, yo recuerdo que pregunté que si venías voluntariamente y me dijeron que sí te iban a convencer de que vinieras. En realidad, ya tu forma de consumir te hizo aceptar eso, te hizo aceptar internarte aquí. Por tu voluntad no, por tu simple voluntad no hubieras venido, ¿no? Hay un compañero que no puede parar de consumir, le ofrecí que se pusiera en contención. No le conviene estar en contención. Los que están en contención se sienten mal aquí en contención. Ahora, los que están sin consumir tal vez estén aprovechando la característica de que este es un medio seguro. Nuestro diagnóstico es remisión temprana en un medio controlado, en donde no está la disponibilidad de las sustancias y no están presentes la aversión que causa nuestro problema visto como un problema de comportamiento. Entonces, el éxito o fracaso que vayamos a tener en la solución de esa problemática no se verá hasta que te enfrentes de nuevo a la vida sin la protección de este medio controlado, hijo, ¿no? Ahorita, porque te digo, el inicio del consumo no es voluntario, no es tu voluntad la que determina que consumas, es una negación inconsciente de la que no te das cuenta a experimentar determinadas emociones. Es un proceso totalmente inconsciente que no lo toma el lóbulo frontal del cerebro, sino la parte emocional del cerebro, la amígdala, hijo. Entonces de eso lo verás hasta que sigas tu camino con la vida, ¿no? Si has logrado el cambio que debe uno lograr aquí, entonces podrá haber éxito. Pero si nomás has estado aquí sin lograr ese cambio, ¿verdad? Entonces, y ahora, pues, ¿de qué forma podemos darnos cuenta de que si has logrado el cambio o no, ¿no? ¿Con cuál es tu conducta? Dices tú que tu manera de ver la vida es distinta, pero yo en tus conductas pues veo que la manera de ver la vida es completamente igual, ¿no? Se la pasan todo el tiempo jugando turista, no se la pasan trabajando en lo que deberían de trabajar. Pero eso se verá, eso tampoco lo puedo saber yo ni tú, eso se verá con el tiempo, hijo, si has tenido éxito en la solución de tu problema. Bueno, luego dice, no nos gusta decirle a un individuo que es adicto, pero tú mismo puedes diagnosticarte rápidamente. Consume y trata de consumir en forma controlada. Trata de consumir y dejar de hacerlo bruscamente. Fúmate una piedra y trata de no fumarte ya la siguiente. Bébete un trago y... Es más, nosotros no concebimos el consumo de esa manera. Lo concebimos con el propósito de intoxicarnos realmente, ¿no? Dice, trata de consumir en forma controlada, trata de consumir y dejar de hacerlo bruscamente, ¿no? Empiezas a consumir y no sé cuántos días te puedes tardar en dejar de hacerlo, pero bruscamente no puedes dejar de hacerlo, ¿no? Acá pues, tenemos ejemplos que nos lo muestran, ¿no? Estamos compartiendo la experiencia de los compañeros, ¿no? Tratar de dejar de hacerlo bruscamente. Dice, haz la prueba más de una vez, no tardarás mucho en poder decidir si eres honrado contigo mismo. Dice,
Aunque no hay manera de comprobarlo, creemos que pudimos de haber dejado de consumir al principio de nuestra actividad en el consumo, pero la dificultad está en que son pocos adictos, los adictos que tienen suficiente deseo de dejar de consumir mientras crean, aquí dice, mientras todavía les queda tiempo para hacerlo, mientras crean que todavía, ¿y cómo creen que todavía les queda tiempo? Mientras las circunstancias no los van acorralando, mientras las consecuencias no te van acorralando, mientras la realidad de las consecuencias de tu consumo no te van encerrando, no te van imposibilitando la vida. Esa es la forma en que yo creo que se le vi a esto de creer que todavía les queda tiempo para consumir, ¿no? ¿Cuánto tiempo tuvimos que aceptar para venir por primera vez a un lugar de estos, ¿no? Porque creíamos que todavía nos quedaba tiempo, pero el tiempo se acabó porque pues ya hubo aversión a nuestra manera de comportarnos, ¿no? Entonces dice aquí, hemos oído de algunos casos en que individuos con señales definidas de adicción y debido a un irresistible deseo de hacerlo, han dejado de consumir durante un largo periodo. Y aquí viene el primer ejemplo que analizan, ¿no? Es un individuo de 30 años que consumía constantemente. A la mañana siguiente de una intoxicación estaba muy nervioso y se calmaba con más consumo, ¿no? Algunos te dicen que están ansiosos, no diferencian bien las palabras, ¿no? Tengo mucha ansiedad de consumir, ¿no? Dice, tenía la ambición de triunfar en los negocios y se daba cuenta de que no lograría si seguía consumiendo. Entonces tomó la decisión de no consumir una gota hasta que hubiese triunfado, pero estuvo sin consumir durante 25 años, retirándose cuando cumplía los 55, después de una carrera productiva y afortunada. Entonces fue víctima de una creencia que tiene prácticamente todo adicto. Y esto también no sé si algún adicto tenga esta creencia, de que un largo periodo de no consumo, de sobriedad, dicen aquí, de no consumo y autodisciplina, le había capacitado para consumir como las demás personas. Puede uno durar mucho tiempo sin consumir, pero ese poder consumir como las demás personas nunca se va a poder presentar. Periodos hasta de 20 años. Oye, padrino, pero entonces esa parte sí es sí puede ser una experiencia. La experiencia propia, sea corto o sea largo, el proceso de que no se está presentando el consumo, tratando de recordar a través de la experiencia propia, yo recuerdo que sí llegaba esa idea de que cierto lapso de abstinencia me podía dar fuerza para intentar hacer la prueba de nuevo, ¿no? Siempre terminó igual, pero sí, a lo que me refiero no sé si se le puede llamar a esa dependencia psicológica. No, aquí lo dice, mijo. Dice, prácticamente todo adicto, entonces fue víctima de una creencia que tiene prácticamente todo adicto, de que un largo periodo de sobriedad, de no consumo, lo va a capacitar para consumir controladamente.
En mi caso nunca se presentó esa creencia. En el lapso que tuviste tu periodo de 12 años. 8. 8. ¿Esa creencia no se presentó? No. Se activó el mandato y Sí. consumiste. Sí. Y nunca pasó por tu mente. ¿Qué iba yo a esa consumir? parte ¿Qué iba yo a a consumir? controlar algo? No. No. El consumo es como un disparo, como una reacción, hijo. No hace consideraciones de si va a haber control o no va a haber control, hijo. No lo considera. Es una urgencia inaplazable. El craving brain, el mandato bioquímico. Luego dice, a los 2 meses, entonces él creyó que podía consumir como las demás personas y se puso a consumir. A los 2 meses estaba en el hospital, confuso y humillado. Trató de regular su manera de consumir durante algún tiempo mientras experimentaba algunos internamientos en el hospital. Entonces, reuniendo todas sus fuerzas, trató de dejar de consumir totalmente y se dio cuenta de que no podía. Estaba a su disposición todos los medios que podían conseguirse con dinero para resolver su problema. Todas las tentativas fallaron. A pesar de que al retirarse de los negocios era un hombre robusto, se desmoronó rápidamente y murió 4 años después. Este caso encierra una lección importantísima. Y este caso de aquellos que pueden dejar de consumir durante un largo periodo hasta que cumplen determinado propósito es un caso excepcional. Nos dicen aquí que son muy escasos. Son muy escasos esos casos que pretenden esperarse a consumir hasta que no cumplan determinado propósito. Sí, porque ahí tiene más peso lo que está queriendo conseguir a través del no consumo que el consumo. Sí, pero eso también, y acá nos lo dice más adelante, vas a ver. Una lección importante. La mayoría de nosotros hemos creído que permanecíamos sobrios que si permanecíamos sobrios por bastante tiempo, después podríamos consumir normalmente. Aquí dice la mayoría de nosotros que si permanecíamos sin consumir bastante tiempo, después, en primer lugar, no sé quién haya podido dejar de consumir, creo que tú, Alejandro. Sí, precisamente me acordé de ese periodo de abstinencia que yo tuve, que fue de 9 años, casi 10. Y en ese lapso, en ese periodo, no sé si tenía yo 3 o 4 años de no consumir. Le voy a contar que me fui al Distrito Federal, fui por vicio, me regresé, pues ahora sí que me drogué. Ese fue un fin de semana, le digo, tenía 3 o 4 años de no consumir. La siguiente semana, ¿qué cree que se activó otra vez las ganas? Pero nomás de recordar cómo me había puesto esa vez, porque me puse bien maníaco, así que me puse bien grave, reaccioné, pues ya imagínense, bueno, para mí eran 3 o 4 años, pues sí ya era algo de tiempo. Fue lo que me detuvo, o sea, fue lo que dije, no, ya andaba yo encerrado, ahí nada más por la ventana, o sea, creo que eso fue lo que a mí me detuvo de no volver a consumir, porque no, pues no, ya ni voy a ir, pues, me puse bien pinche, ahora sí que me puse bien grave. Y de ahí de ese lapso, otro lapso de 4 o 5 años de no consumo. Porque sí, yo tenía lo que tenía de que sí tomaba, pero tampoco ¿sabes? De que ponerte hasta el gorro y llegar gateando, no. O sea, yo era de que pues, unas 3, 4 chelitas ya me mareaba, vámonos. Pero en ese lapso de que yo andaba tomado, no me daba por drogarme. He trabajado en la obra, ya ve que en la obra, pues sí, todos son bien cerveceros, bien chileros. Pero sí me aventaba mis cervecitas, no de grado de emborracharme, de perderme, pero tampoco se presentaba, bueno, en mi caso no se presentaba el consumo. Nada más lo que sí le menciono así muy especial, pues sí que sí me llamó la atención eso que dice también casa, porque en ese periodo, pues daba más de 19 años, no más fue una vez que recaí, que lo probé, pero de ahí para acá,
pues, hasta el año pasado, o sea, ya Sí. fue bastante tiempo. Sí, eso quiere decir que en ese tiempo no se presentó la causa por la cual consumías, hijo. Porque de haberse presentado la causa, el haberte puesto muy mal una vez no te hubiera frenado, mijo. No nos frena absolutamente nada, ni el hecho de que te digan que si consumes te vas a morir, Sí, sí. ¿no? Eso no nos frena. Tú te pusiste muy mal. Sí. Vamos a quitar esa parte de tú te pusiste muy mal. Te dijeron, por ejemplo, que tenías cierto problema físico ya de salud, que si consumías te ibas a morir. Eso no evita que consumas. Cuando se presenta la urgencia inaplazable, ¿no, hijo? Y eso lo hemos visto aquí multitud de veces, ¿no? Si consumes te mueres. ¿Y qué pasa? Pues sí se muere. A ver, Padrino, entonces la única manera de que se logre el hecho del no consumo es a través de no estar produciendo las emociones que son producto de lo que pienso, de lo que estoy viviendo. Es lo único. Eso puede durar Sí, muchos años. este capítulo tiene dos partes importantes. Esa y esta que estás diciendo ahorita. Ahorita te la voy a decir. Dice, la experiencia del individuo antes citado, del que dejó de consumir durante mucho tiempo, puede inclinar a los jóvenes que es posible dejar de consumir a base de fuerza de voluntad, tal como él lo hizo. Dudamos de que muchos puedan hacerlo porque ninguno querrá dejar de consumir y será muy raro el que lo haga, debido a la peculiar característica mental que ya habrá adquirido. Algunos de nuestra agrupación, individuos de 30 años de edad y aún menos, habían estado consumiendo durante pocos años, pero se encontraron en una situación tan desesperada como la de los que habían estado consumiendo 20 años, hijo. O sea, en esa progresividad, si tú te subes a la curva de la progresividad, estás en la misma situación, vayas a cualquier altura de la misma, ¿no? Luego dice, para estar gravemente afectado no es necesario que uno haya estado consumiendo durante mucho tiempo, ni que consuma tanto como lo hicimos algunos de nosotros. Y aquí analizan el caso de las mujeres. El alcoholismo en las mujeres es diferente, hasta lo tratan diferente por la constitución física, hijo. Las potencialmente adictas se vuelven verdaderamente tales y en unos cuantos años su caso está muy avanzado. La progresividad es más rápida. Ciertas consumidoras se sentirían ofendidas si les llamáramos adictas. Se sorprenden de su incapacidad para dejar de consumir. Nosotros que estamos familiarizados con los síntomas, vemos un gran número de alcohólicos potenciales. Aquí la palabra adicto potencial es aquel que está recorriendo la progresividad de su enfermedad. La está recorriendo. Claro, todavía no llega a todas las etapas a las que va a llegar. Dice, vemos un gran número de adictos que están recorriendo la progresividad de su enfermedad, entre los jóvenes en todas partes, pero trata de hacer que ellos lo vean, ¿no? Trata de hacer que vean que lo que te pasó, por ejemplo, a una persona como yo, le va a pasar a un muchacho joven. Trata de hacer que lo vean, ¿no, hijo? Luego dice aquí, mirando al pasado nos dimos cuenta de que habíamos seguido consumiendo después. ¿Qué pasó? Muchos años después del momento en que nos hubiera sido posible dejar de hacerlo. Si alguien duda de que ya haya entrado en este peligroso terreno, que haga la prueba de apartarse del consumo durante un año. Si realmente es un adicto y su caso está muy avanzado, hay escasas posibilidades de éxito. Al principio de nuestra época de consumidores,
Hubo ocasiones en que permanecíamos sin consumir por un año o más tiempo, para después transformarnos en consumidores, en serios consumidores. Pese a que uno pueda dejar de consumir por un periodo considerable, puede ser, sin embargo, un alcohólico potencial, el que está recorriendo la progresividad de la enfermedad. Creemos que pocos de los que sientan el llamamiento de este libro, al leer este libro, tú te puedes sentir identificado con lo que dice aquí. Creemos que pocos de los que sientan el llamamiento de este libro pueden permanecer sin consumir durante un año. Algunos estarán intoxicados al día siguiente, en unas cuantas, la mayoría de ellos en unas cuantas semanas. Para los que no pueden consumir con moderación, sin pérdida del control, el problema consiste en cómo dejar de hacerlo totalmente. La abstinencia completa, eso ya mismo nos lo decía en la opinión del médico, ¿no? La única solución es no iniciar el consumo, porque iniciado el consumo, la pérdida del control se va a presentar. Luego dice aquí, el que la persona que está en estas condiciones pueda dejar de consumir sobre una base no espiritual, fíjate, depende del grado en que haya perdido el poder de elegir entre consumir y no consumir. Aquí era lo que tú me decías ahorita, hijo. Lo que me decías, la única forma es evitar producir esas emociones, hijo. Que eso es lo que se logra mediante una base espiritual. Y nosotros ya, al ser adictos, hemos perdido la capacidad de elegir el no consumir o el no consumir. No podemos elegir el no consumir. Eso lo dice en otra parte del libro más atrás. Esa partecita donde dice, si su caso es muy avanzado, aquí sabemos que el diagnóstico lo da uno mismo, aunque haya diferentes tipos de opiniones en lo exterior. El que realmente debe de sentir eso, si el caso está muy avanzado, es uno mismo. Y cómo lo podemos identificar, porque muchas de las veces se presenta esa parte, ¿no? En donde algunas personas me dicen, tu caso ya está difícil. O sea, yo creo que si tú, y me dice, o sea, me han dicho, yo creo que si tú vuelves a consumir, el deterioro a través del síntoma va a ser más cabrón, y las circunstancias que acarrea esto, ¿no? Pero muchas de las veces cree uno que no será así, ¿no? O que no está uno tan avanzado. ¿Cómo poder? ¿Hay algo en lo cual pueda yo darme cuenta en qué punto estoy? Sí, mijo. Mira, hijo, aquí está el tiempo y aquí está el deterioro. Deterioro de tu físico, deterioro de tu desarrollo en la vida, de todo eso. Y esta es una descripción continua de la progresividad de la enfermedad. Con el tiempo va avanzando tanto la causa que la obsesión y la compulsión o la pérdida de control van avanzando. Esta es una descripción continua. Una descripción discreta sería la que te marcará algunas etapas para algunos puntos del tiempo. Aunque en la tabla de la alcoholomanía dice que no todas suceden en el orden en que suceden ahí, pues estas son algunas de las que nos pueden indicar lo que tú buscabas de un indicador, ¿no, hijo? Vamos a ver algunas de las características de ahí. Mira, por ejemplo, vamos a ver algunos indicadores. Esta es una descripción discreta, te señala algunos puntos, no todo el recorrido. Aquí, por ejemplo, aquí te lo divide
en 4 fases: la fase prealcohólica, la prodrómica, la crítica y la crónica. Son 45 barras, ya viendo 45 puntos. la barra, la tabla esa que tienen ahí. Y empieza igual en el que es adicto que en el que no es adicto. Dice el consumo ocasional de alivio. Luego dice aquí, sin embargo, el uso constante va modificando el metabolismo químico del organismo y sube la tolerancia para el mismo. O sea que el consumidor cada día acepta mayores cantidades de sustancia y siente el mismo efecto que tiempo atrás le hacía una dosis menor. En este estado, cuando ve a un intoxicado, se extraña que él necesite mayor cantidad de sustancia para llegar a la intoxicación. Convencido de cada día, aprende más a consumir. Luego vienen otras fases. Vienen, por ejemplo, las lagunas mentales. Esto te indica que va progresando la enfermedad. Aquí le llaman palimpsestos alcohólicos. Luego viene, ¿a qué se deben los palimpsestos? Son fenómenos eléctricos en el cerebro y cada uno. Luego viene otro, el consumo subrepticio, consumir a escondidas, cuando no puedes tú mostrar la forma en que consumes, ¿no? Se dicen, bueno, ¿por qué consumes a escondidas? Pon aquí lo que vas a consumir, pero tú ya sabes que lo que pones ahí no te es suficiente, ¿no? Y te das cuenta que los demás pues no van a entender cómo es eso, ¿no? Yo recuerdo muchas cosas de esas. Yo tenía que tener alcohol, por ejemplo, por todas partes, por todas partes, ¿no? O por ejemplo, si estábamos consumiendo vino blanco, yo tenía que tener un vodka por ahí. Consumo subrepticio. Luego aquí te dicen la preocupación porque haya sustancia, hijo. Eso es otro punto que te indica que la enfermedad está progresando, hijo, ¿no? Sí voy a tal lugar, pero va a haber sustancia, ¿no? O muchas veces desde antes de ir, tú ya consumes, hijo. Luego dice el consumo ávido, ¿no? Cuando consumes con avidez, pues, la sensación de culpabilidad por su comportamiento. Eso ya viene después de la ingesta, ¿no? Sí, hijo. Luego dice evitar toda referencia al consumo. La frecuencia de las lagunas mentales o palimpsestos alcohólicos cada vez te dan más. ¿No, hijo? Luego dice, en la frase prodrómica, la compulsión aún no se ha desarrollado mucho, la pérdida del control. Y es factible que el enfermo pueda ser encauzado a través de una campaña preventiva contra la adicción. Aquí dice, el joven que a estas alturas comprende que es adicto, entiende que no consumirá más porque la sustancia que para otras personas es un vehículo de relación social, para él es un veneno que despierta en su organismo la compulsión física, deseo imperioso o la pérdida de control. Ahí acaba la fase prodrómica. Puede durar de 6 meses a 5 años según la constitución física y la preparación cultural de su poseedor, las relaciones sociales, la personalidad ética del enfermo contribuyen a que se alargue esta fase. Sin embargo, se han visto infinidad de casos en los que el enfermo
no pasa por esta fase, sino desde que la primera vez que consume entra en la fase crítica, ¿verdad? Para muchos no hay este periodo en que se presentan estas cuestiones, hijo, sino que entra directamente a la fase crítica, y el primer punto de la fase crítica es la pérdida del control. Antes, para determinar clínicamente que alguien era adicto, se tenía que presentar la pérdida del control, el no poder interrumpir el consumo. Y eso puede durar años sin que se presente, hijo. Pero si sigue consumiendo, si un adicto sigue consumiendo, se van a ir presentando todas las fases que se presentan aquí, mijo, ¿no? Esos son algunos indicadores, que es lo que tú preguntabas. Sí. Ahora otra cosa. Muchas de las veces, ¿qué es lo que me hace? A ver si hay algo, o sea, no quiero, yo sé que esto es muy desconcertante y no está bien, no hay algo que defina, pero ¿qué es lo que muchas de las veces me hace pensar y creer que yo no estoy en el punto en el que ya varias experiencias a través de los compartimientos, a través de todo eso que se encuentra en un lugar como estos, como en el que fuimos ayer, me indican que ahí estoy? ¿Qué es lo que me hace a mí pensar que no estoy ahí? Que no perteneces a eso. O que no pertenezco o que no estoy en ese punto. O sea, que yo no estoy en ese punto. Lo que decimos muchas de las veces. O sea, yo sí consumo, pero yo no me quedo en la calle. Yo sí consumo, pero yo aporto. Yo sí consumo, pero yo no estoy con usted. Bueno, pues si sigues consumiendo, te vas a quedar en la calle. Si sigues consumiendo, dijiste aporto. Ajá. No vas a poder aportar, hijo. Uh-huh. O sea, nadie puede seguir consumiendo sin que se presenten todas las etapas de la enfermedad. Sí, la pregunta es, ¿qué es lo que hace a una persona con el tipo de mentalidad que tiene un adicto creer esa situación? Que no llegará a alcanzar esos estados. Dice que nadie experimenta en cabeza ajena, ¿verdad? El primer paso dice que en los primeros tiempos de AA son los casos más desesperados. Aquellos que tocaron un fondo. Sí, y ahora dice personas que no han perdido no sé qué, su familia, su situación, su posición social y todo eso. ¿Cómo fue posible esto? Fue necesario que levantáramos nuestro propio fondo de sufrimiento. O sea, recorrer el camino. No, que experimentaras, que tomaras en cuenta la experiencia de otras personas. Sí, porque ahorita en el libro, en el capítulo, eso mismo mencionaba, ¿no? Y también lo leíste en la tabla. O sea, eso mencionaba de eso, de trata de hacer que ellos lo vean, ¿no? Esa parte en donde no se alcanza a asimilar, si en verdad eres adicto, que vas a alcanzar esas partes, si no lo tomas como un método de prevención, ¿no? Sí, hijo. Si no te das cuenta... Que por mucho ya pasó esa si no te das cuenta que si no dejas de consumir, vas a llegar... Dicen, no, pues yo no he vivido lo que han vivido ustedes. Aquí muchos lo dicen, Muchos lo dicen. Yo no he hecho lo que han hecho los demás, ¿no? Pero aquí aquí no es lo que nos diferencia, sino lo que nos hace similares, ¿no, hijo? Y similarmente, por ejemplo, aquel que no ha experimentado la pérdida de control, la compulsión física, sigue consumiendo por la causa que consume un adicto. Ya oímos ahí, cambia el metabolismo, aumenta la tolerancia y va a llegar a la pérdida del control. Sí, entonces, y ese caso, y todo el compartimiento de experiencia no es hablarlo, es verlo. Tú puedes ver la gente. Hay un compañero aquí que durante mucho tiempo no estuvo considerado como adicto al alcohol.
porque no tenía esta pérdida del control. Y clínicamente esperaban a que se presentara eso para diagnosticarlo como adicto, ¿no, hijo? Pero si sigues consumiendo, se va a presentar esa fase. Bueno, luego dice aquí, el que la persona que está en estas condiciones pueda dejar de beber sobre una base no espiritual depende del grado en que ha perdido el poder elegir entre consumir y no consumir. Nosotros ya vimos que para nosotros el consumo no es una elección. No es posible que elijamos no consumir. Luego dice aquí, muchos de nosotros creíamos que teníamos mucho carácter. Existía siempre el tremendo apremio, necesidad de dejar de consumir. A pesar de esto nos resultaba imposible dejar de consumir. Nos resultaba apremio, ¿por qué? Pues porque ibas a perder cosas, porque nos resultaba imposible dejar de consumir. Esta es la característica desconcertante del adicto tal como lo conocemos. Su total incapacidad para dejar de consumir sin importar lo mucho o lo grande de la necesidad de hacerlo. Ya vas a perder a tu familia, ya vas a perder tu trabajo, ¿no? Yo me acuerdo cuando iba a nacer mi hijo menor, yo dejé de consumir un poco. Pero en cuanto llegó ya el niño a la casa, hijo, yo ya por ahí tenía una foto donde ya estaba ahí un pomo y un poco de cocaína y de marihuana. Había que festejar. Pues no sé qué. ¿Cómo podemos entonces ayudar a nuestro lector a decidir a su entera satisfacción si es uno de nosotros? El experimento de dejar de consumir por un tiempo ayudará, pero creemos poderle hacer un servicio más grande a los que padecen de la adicción, tal vez incluso a la profesión médica. Describiremos algunos de los estados mentales que preceden a la recaída en el consumo, porque obviamente es el punto crucial del problema. ¿Qué clase de pensamiento predomina en el adicto que repite una y otra vez el experimento de la primera dosis? Los amigos que han razonado con él después de una intoxicación que lo ha llevado hasta el punto del divorcio o la bancarrota, se quedan desconcertados cuando lo ven ir directamente a consumir. Dice, ¿por qué lo hace? ¿En qué está pensando? No es que estés pensando en algo, lo que está actuando sobre ti es esa urgencia inaplazable. Y es peor, es más, si tú estás hasta el punto en que estás llegando al punto del divorcio o de la bancarrota, esa emoción te va a ser mucho más necesario que consumas, hijo. Mucho más necesario que consumas, ¿no? Luego dice, nuestro primer ejemplo es, aquí viene Jim, es el cuate este que heredó una lucrativa agencia de automóviles, una recomendable hoja de servicios en la guerra mundial, es un buen vendedor y goza de simpatías generales, es un hombre inteligente, normal hasta donde podemos ver, excepto por su índole nerviosa. No consumió hasta los 35 años. Al cabo de unos cuantos años, se ponía tan violento cuando consumía. Hay algunos que les pasa eso, ¿verdad? No sé a quién les pasa eso, pero a algunos les pasa eso. Que tenía necesidad
que hubo necesidad de internarlo. Al salir del centro de tratamiento, se comunicó con nosotros y ya le habían hablado de todo esto y le pidieron que explicara qué fue lo que había pasado. Y dice, ese es un caso que ejemplifica mucho la negación inconsciente a vivir una emoción. Fui a trabajar el martes por la mañana. Recuerdo que me sentí disgustado porque tenía que ser vendedor en un negocio del que antes había sido dueño. Crucé unas palabras con el patrón, pero no fue nada serio. Eso cree él, que no fue nada serio, ¿no? Pero la emoción que vivió se negó inconscientemente. Todo lo que hizo acá del whisky con leche y todo eso fue la manera en que se negaba inconscientemente a vivir esa emoción. Todo lo demás son especulaciones que está haciendo él de que pensó que si le ponía leche al whisky no le hacía daño, ¿no? Todo ya estaba, al haber sentido esa emoción que se negó inconscientemente a vivir. Ahí fue cuando se presentó el inicio del consumo y fue cuando se presentó la pérdida de control. Vagamente percibí que no estaba siendo muy vivo, pero me tranquilicé pensando que estaba consumiendo con el estómago lleno. El experimento iba tan bien, no es que fuera tan bien, es que ya él tenía la pérdida del control de la cantidad que consumía, que pidió otra dosis y la echó en más leche. Esto no pareció molestarme, así que lo repetí. Dice, se conocía bien como adicto. A pesar de esto, eran apartadas fácilmente todas las razones para no consumir en favor de la disparatada idea de que podía consumir whisky si lo mezclaba con leche. No, todo esto ya está por demás. Se presentó en él la negación inconsciente a vivir determinada emoción, la emoción que le producía el trabajar en un lugar del que antes era dueño, y acompañado de que él tenía ya la pérdida del control de la cantidad que consumía. Entonces, nada de que el whisky con leche ni nada de esto, ¿no? Todo eso sale sobrando. Luego dicen, ¿pueden creer que este es un caso? Dice, cualquiera que sea la definición precisa de la palabra, nosotros la llamamos simplemente locura. Locura sería si fuera por nuestra voluntad, ¿no? Acá en el solo por hoy, compañeros de hoy, dice, ¿no sería una locura acercarse a alguien y decirle, por favor, ¿cómo puedo hacer para tener un infarto o un accidente mortal? Suele decirse que a menos que estemos enamorados, no es posible recordar lo que se siente al estarlo. Lo mismo podría decirse de la locura. Una vez libre de ella, quizá olvidemos lo increíblemente raro que puede hacer pensar de una forma demente, pero para estar agradecido del grado de cordura que se nos ha devuelto, es necesario que recordemos lo auténticamente locos que hemos estado. Hoy en día tal vez nos resulte difícil imaginarnos diciendo algo tan ridículo como, por favor, ¿cómo puedo hacer para tener un infarto o un accidente mortal? Nadie en sus cabales preguntaría algo así, y de eso se trata. Durante nuestra adicción activa no estábamos en nuestros cabales. Cada día que consumíamos nos exponíamos a una enfermedad mortal, a la degradación
la explotación, el empobrecimiento, la cárcel, la muerte violenta y hasta la muerte por pura estupidez. En este contexto, la idea de pedir un infarto o un accidente mortal no suena tan lejana. Así de locos estábamos. El programa y nuestro poder superior juntos y la fraternidad obran milagros. El segundo paso, llegamos al convencimiento de que un poder superior podría devolvernos la cordura. El segundo paso no es una esperanza vana, sino una realidad. Como conocemos el grado de locura por el que hemos pasado, podemos apreciar mucho mejor el poder milagroso que nos ha devuelto hasta ahora la cordura. Por esa razón, de verdad estamos agradecidos, ¿no? Para que surja la gratitud, debemos recordar lo locos que hemos estado en este sentido que nos estamos hablando aquí, ¿no? ¿Agradecidos de qué? De que ahorita no tengamos ese tipo de locura, ¿no? Luego dice aquí, en algunas circunstancias hemos ido a intoxicarnos deliberadamente, sintiéndonos justificados por el nerviosismo, la ira, la preocupación, la depresión, los celos o cualquier cosa por el estilo. Pero aún tratándose de esta forma de empezar, estamos obligados a admitir que nuestra justificación por un consumo fue insanamente insuficiente, tomando en cuenta lo que siempre había pasado, ¿no? Ya les platiqué, una vez le pregunté a un compañero que se había consumido por alguna cosa y me dijo que eso no hubiera sido razón para consumir, pero me dijo que había consumido por otra cosa que él sí consideraba que era razón para consumir, y no hay ninguna razón para consumir, compañero. Luego dice aquí, ese compañero murió ya. Ahora vemos... ¿Por qué en esa razón? ¿Eh? ¿Por qué en esa razón? Sí, hijo. Ahora vemos que cuando empezábamos a beber deliberadamente en vez de casualmente, y aquí quién sabe si exista esta diferencia entre beber deliberadamente y beber casualmente. Casualmente es que se presenta la negación inconsciente. Y para mí ahí caen todos los casos, ¿no? Ese deliberadamente es cuando tú más o menos te das cuenta de que no puedes vivir determinada emoción, ¿no, hijo? Pero es una separación muy falta de contexto. Dice, nuestra manera de pensar en lo que podrían ser las terribles consecuencias era poco seria o efectiva. Y en realidad, cuando se presenta la urgencia inaplazable por consumir, tú no piensas en las consecuencias. No piensas en las consecuencias. ¿No? O si alguien piensa en las consecuencias, me pueden decir. Te la llegas a imaginar, ¿no? ¿Eh? Te la llegas a imaginar. No, mijo, ni siquiera eso. A través de la misma experiencia. Ni siquiera eso, mijo. No. No. O sea, si ya sabes cómo termina uno y a dónde terminas, se presenta la locura de volver. Pero tú estás llevado por la urgencia inaplazable de consumir, sí, y no estás haciendo ninguna otra consideración. Inicias el consumo y se presenta la pérdida del control. Y se presenta la intoxicación, hijo. No estás pensando si vas a controlarte o no vas a controlarte, nada de eso. Estás consumiendo, porque tienes una urgencia inaplazable por consumir, hijo. Luego dice aquí, con respecto a la primera dosis, nuestro proceder es tan absurdo e incomprensible como el individuo que, pongamos por caso, tiene la manía de cruzar a media calle, ¿no? Y esto ya les expliqué que esto lo escribieron en Estados Unidos
y ahí la gente es un poco más ordenada que nosotros, ¿no? Acá se ponen puentes para que cruces la calle y ni siquiera usas los puentes, ¿no? Tú te cruzas por donde sea, hijo. Pero aquí esto lo quisieron usar ellos como una analogía, ¿no? Cruzar a media calle, pues es peligroso. Dice, siente cierto placer en saltar frente a los vehículos. O sea que esta comparación tampoco es muy válida, que van a gran velocidad. Durante años se divierte así, a pesar de las amistosas advertencias. Hasta aquí lo calificarían como un tonto con ideas raras acerca de lo que es divertirse. Más tarde la suerte lo abandona y es lastimado levemente varias veces seguidas. Pensarías que aquel individuo, si es normal, no lo vuelva a hacer. Al poco tiempo, sin embargo, reincide y esta vez sufre una fractura de cráneo. Después de una semana de salir del hospital, lo atropella un tranvía y le rompe un brazo. Te dice que ha decidido dejar de cruzarla a media calle de una vez por todas, que ha decidido dejar de consumir. Pero a las pocas semanas le rompen las dos piernas, a las pocas semanas ya está intoxicado. A través de los años continúa esta conducta acompañada de sus promesas de ser cuidadoso y de alejarse de la calle del todo, alejarse del consumo del todo. Por fin ya no puede trabajar, su esposa se divorcia y queda en ridículo ante todos. Trata por todos los medios inimaginables de quitarse de la cabeza la idea de cruzar a media calle, de quitarse de la cabeza la urgencia inaplazable por empezar a consumir. Es que eso no es que lo tengas en la cabeza, hijo. Eso ya vimos que no es el lóbulo frontal, no es el pensamiento, no es tu decisión, no es tu voluntad la que determina que consumas, ¿no? Es algo que se presenta, es como una reacción, es tu reacción a la vida, tu reacción a considerar que la vida es algo que hay que soportar, y para soportarla hay que meterte algo, ¿no? Luego dice aquí, se encierra en un centro de tratamiento con la esperanza de enmendarse, pero el día que sale topa con un carro de bomberos y le rompe la columna vertebral. Un individuo como este tiene que estar loco. ¿No es así? Puede parecerte que nuestra ilustración es muy ridícula, pero es así. Nosotros que hemos tenido experiencias agobiantes, tenemos que admitir que si se sustituyera manía de cruzar a media calle por consumo, por adicción, la ilustración encajaría perfectamente en nuestro caso. Por muy inteligente que haya demostrado ser en otros aspectos, en lo que respecta al consumo, hemos sido extrañamente dementes. Esto es un lenguaje fuerte, pero no es cierto. Algunos de ustedes estarán pensando, sí, lo que dices es cierto, pero no del todo aplicable. Admitimos que tenemos ganas de algunos de esos síntomas, pero no hemos llegado a los extremos que ustedes llegaron. Dice, tal parece que que ustedes llegaron. Si parece que llegaremos porque nosotros nos comprendemos también después de lo que nos dijeron, tales cosas no podrán volver a suceder. No hemos perdido de todo en la vida por el consumo y desde luego no tenemos la intención de que así suceda.
Gracias por la información. Eso puede ser cierto si las personas que lo dicen no son realmente adictas, quienes a pesar de estar consumiendo tontamente y con exceso, pueden moderarse, porque su cerebro y su cuerpo no se han dañado como pasó con el de nosotros. Pero el que es efectiva y potencialmente adicto, ya habíamos quedado que potencialmente era el que estaba desarrollando la progresividad. Con casi ninguna excepción será absolutamente incapaz de consumir a base del conocimiento de uno mismo. Este es un punto que queremos enfatizar y reenfatizar para los que lean, para los que les entre bien en la cabeza a nuestros lectores adictos, así como nos ha sido revelado a nosotros a través de la amarga experiencia. Pasemos a otra ilustración. Y aquí viene otro ejemplo, el de Fred, ¿no? El de Fred que estaba en una firma de contadores, que fue a hacer un negocio y le salió todo bien. Dice, me impresionó mucho todo lo que ustedes dijeron acerca de la adicción y francamente no creí posible que yo volviera a consumir. Aprecié en algo sus ideas sobre la sutil demencia que precede a la primera dosis, pero tenía confianza en que no me podía suceder a mí después de lo que había sabido. Saberlo no nos basta. Razoné que mi caso no estaba tan avanzado como el de la mayoría de ustedes, que había tenido un éxito excepcional en vencer mis otros problemas personales y que por consiguiente también tendría un buen éxito donde ustedes habían fallado. Sentía que aquí hace diferencias individuales que no se dan. La enfermedad nos iguala a todos. Tenemos un problema común, que es la enfermedad, compañero, independientemente de las características individuales que tengamos. Dice aquí, sentía que tenía todas las razones para tener confianza en mí mismo. En ese estado de ánimo me dediqué a mis negocios, todo fue bien, no tenía dificultad en rehusar lo que me brindaban y empecé a pensar que si yo había estado, que si no había estado complicando un asunto tan sencillo. Un día fui a Washington para presentar unos comprobantes de contabilidad en un departamento del gobierno. Ya me había ausentado con anterioridad durante este periodo de abstinencia. Así es que no era nada nuevo. Físicamente me sentía muy bien, no tenía problemas o preocupaciones apremiantes. Mi negocio salió bien, estaba satisfecho y sabía también lo estarían mis socios. Era el final de un día perfecto y no había ninguna nube en el horizonte. Sin embargo, me fui al hotel y me vestí despacio para ir a cenar. Al cruzar el umbral del comedor me vino a la mente la idea de que sería agradable tomar un par de cócteles antes de la cena. Eso fue todo, nada más. Pedí un cóctel y mi cena. Luego pedí otro cóctel. Después de la cena decidí dar un paseo. Cuando regresé al hotel se me ocurrió que me sentaría bien un traguito antes de acostarme. Entré al bar y me tomé uno. Recuerdo haber tomado algunos más esa noche y bastantes el día siguiente. Tengo el recuerdo nebuloso de haber estado en un avión rumbo a Nueva York y de haber encontrado en el aeropuerto a un taxista muy servicial en vez de a mi esposa. Aquel taxista fue una especie de cuidador.
durante varios días. Poco sé a dónde fui o de lo que dije. Por fin me encontré en el hospital con un insoportable sufrimiento físico y mental. Tan pronto como recobré la capacidad de pensar, repasé cuidadosamente lo sucedido aquella noche en Washington. No solamente había estado desprevenido, o sea, no hay forma de prevenirte contra una reacción, sino que no había opuesto ninguna resistencia a la primera dosis, ¿no? En eso sí coinciden las cosas. Dice, esta vez no había pensado para nada en las consecuencias, ¿no? Ni esa vez ni ninguna vez que se inicia el consumo. No se piensa en las consecuencias. Está la urgencia inaplazable que te elimina cualquier tipo de pensamiento o consideración. Había empezado a consumir tan descuidadamente como si los cócteles fueran simplemente recuerdos. Refrescos. Recordé entonces lo que me habían dicho mis amigos adictos, cómo habían vaticinado que si tenía una mentalidad de adicto, el tiempo y el lugar se presentaría que volvería a consumir. Habían dicho que a pesar de que opusiera resistencia, ésta se derrumbaría y en realidad no se opone resistencia. Por fin, ante cualquier pretexto trivial para consumir una dosis, pero bien, eso fue precisamente lo que pasó. Y algo más, porque lo que había aprendido de la adicción no me vino a la mente para nada. Desde ese momento supe que tenía una mentalidad de adicto. Me di cuenta que la fuerza de voluntad y el conocimiento de sí mismo no podían remediar esas extrañas lagunas mentales. Nunca había podido comprender a las personas que decían que un problema los había derrotado irremediablemente. Entonces lo comprendí. Fue un golpe demoledor. 2 miembros de Alcohólicos Anónimos vinieron a visitarme, sonrieron al verme, lo cual no me agradó mucho. Me preguntaron si esta vez yo creí que era un adicto y que estaba derrotado. Tuve que aceptar ambas cosas. Me dieron un montón de pruebas y al efecto de que una mentalidad de adicto como la que yo había manifestado en Washington es una condición desesperada. Citaron por docenas casos basados en sus propias experiencias. Este procedimiento apagó la última llama de convicción de que yo mismo podía realizar la tarea. Entonces delinearon la solución espiritual y el programa de acción que 100 de ellos habían seguido con éxito. A pesar de que solamente había sido miembro nominal de una iglesia, sus propuestas no me eran difíciles de aceptar intelectualmente, pero el programa de acción, aunque enteramente sensato, era bastante drástico. Quería decir que tendría que arrojar por la ventana varios conceptos que había tenido toda mi vida. Aquí hay que sacrificar algo, compañeros. En ese sentido, de deshacernos de conceptos que hemos tenido toda la vida, para lograr lo que buscamos. Esto no era fácil, pero en el momento en que me decidí a poner en práctica el procedimiento, tuve la sensación de que mi condición alcohólica se aliviaba, como resultó en efecto. Más importante, entonces, los 2 puntos importantes del capítulo es todo esto de la locura y este que dice aquí. Más importante fue el descubrimiento de que serían los principios espirituales los que resolverían mis problemas. Desde entonces he sido conducida a un modo de vivir infinitamente más satisfactorio y espero más provechoso que la vida que llevé antes. Mi antigua manera de vivir no tenía nada de malo, pero no cambiaría sus mejores momentos por los peores que tengo ahora. No regresaría a ella ni aunque pudiera hacerlo. La historia de Fred es elocuente por sí mismo. Quisiéramos que le llegara a lo más hondo de Miles
a miles como él. Él llegó a sentir solo los primeros dolores del tormento. La mayoría de los adictos tienen que llegar a estar bastante destrozados antes de empezar a resolver realmente sus problemas. Muchos médicos y psiquiatras están de acuerdo con nuestras conclusiones. Uno de estos, miembro de la facultad de un hospital de renombre mundial, recientemente nos hizo la declaración siguiente. Lo que dicen ustedes acerca de la irremediabilidad general de la condición del adicto es, en mi opinión, correcto. En lo que respecta a dos de ustedes cuyas historias he conocido, no me cabe ninguna duda de que eran 100% irremediables. Si se hubieran presentado como pacientes a este hospital, de haberlo podido evitar, no los habría aceptado. Personas como ustedes destrozan el corazón. Aunque no soy una persona religiosa, siento un respeto profundo por el enfoque espiritual en casos como los de ustedes. Para la mayoría de estos casos, prácticamente no hay otra solución. Y este enfoque espiritual, ¿a qué equivale? A no producir las emociones que inconscientemente nos neguemos a vivir. Es para eso, para lo que usamos la espiritualidad, para no producir esas emociones. Dice aquí, una vez más insistimos en que en ciertas ocasiones un adicto no tiene ninguna defensa mental efectiva contra la primera dosis, excepto en unos cuantos casos raros. Ni él ni ningún otro ser humano puede proveer tal defensa. Su defensa tiene que venir de un poder superior, pero no porque te la dé, sino de considerar lo que implica un poder superior y su relación contigo, que es lo que te evita que produzcas esas emociones que inconscientemente te niegas a vivir. ¿Ya? Entonces, este es el capítulo 3, compañero. ¿Alguien gusta compartir? ¿No? Bueno, pues entonces les agradezco mucho.